53. Corriente eléctrica. Cantidad de corriente, amper. La cantidad de corriente que fluye en un alambre está determinada por el número de electrones que pasan por un punto dado en un segundo. Según se ha mencionado antes, un coulomb es 6.28 por 10 elevado al exponente 18 de electrones. Si un coulomb pasa por un punto en un segundo, se tendrá una corriente de 1 ampere. El término de la unidad, ampere, se deriva del nombre de otro hombre de ciencia del siglo XVIII. André-Marie Ampère. La corriente se mide también en microamperes, millonésimas de ampere, y miliamperes, milésimas de ampere. 54. Efectos de la electricidad. Efectos de la electricidad. Salvo lo que respecta a la fricción, la electricidad se usa para producir los mismos fenómenos que se describieron en la figura 34 y que también se usan para producir electricidad. 55. Efectos de la electricidad. La electricidad produce actividad química. Puesto que la carga eléctrica es la principal fuerza de unión a la que se debe la unión química de los compuestos, se puede usar un potencial o corriente eléctrica para alterar los procesos químicos normales. En electroquímica, esto se llama electrólisis. Por ejemplo, si se hace pasar corriente eléctrica a través de agua, H2O, que contiene una pequeña cantidad de ácido sulfúrico, las moléculas de agua se separarán en átomos de hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, los átomos de oxígeno no liberan a los electrones de los átomos de hidrógeno que previamente compartían. Por lo tanto, los átomos de hidrógeno se convierten en iones positivos, H, positiva, y los átomos de oxígeno en iones negativos, O, a la -2, los iones son atraídos hacia los electrodos cargados con signo opuesto. En el electrodo negativo, los iones positivos de hidrógeno recogen electrones, se vuelven neutros y escapan del agua como gas. En el electrodo positivo, los iones negativos de oxígeno entregan electrones, se vuelven neutros y también escapan del agua como gas. Entonces los dos gases se pueden envasar. Puesto que un electrón entra al electrodo negativo, para sustituir a cada electrón recogido por un ion de hidrógeno, y que un electrón sale del electrodo positivo, por cada electrón que entrega un átomo de oxígeno, la corriente continúa fluyendo, hasta que toda el agua se convierte en hidrógeno y oxígeno gaseosos. Otra aplicación de la electrólisis es la galvanoplastía. Si el agua se mezcla con sulfato de cobre, CuSO4, el sulfato de cobre se dividiría en iones positivos de cobre, Cu, elevado a +2, iones negativos de sulfato, SO4, a la -2. Los iones de cobre irían al electrodo negativo y recogerían electrones. Pero como el cobre es un metal, se adhiere al electrodo. Después de algún tiempo, el electrodo se encuentra totalmente cubierto de cobre. En la misma forma se puede sobreponer a un objeto una capa de plata o de oro. 56. Efectos de la electricidad. La electricidad produce presión. Tal como una fuerza o presión que flexiona o tuerce ciertos cristales produce en ellos una carga piezoeléctrica, así la aplicación de un voltaje hará que el cristal se flexione o tuerza. Si se aplica un potencial eléctrico sobre una pastilla de cristal de sal de Rochelat, la fuerza del campo eléctrico ejercerá una presión piezoeléctrica sobre la estructura atómica del cristal y modificará la forma del mismo. En este principio se basa el funcionamiento de un audífono de cristal, así como el método usado para grabar discos fonográficos antiguos. 57. Efectos de la electricidad. La electricidad produce calor. La corriente eléctrica, al fluir a través de un conductor, siempre produce algo de calor. Esto se debe a que cierta parte de energía se gasta en hacer que fluya la corriente y se libera en forma de calor. Puesto que se necesita menor energía para hacer fluir la corriente en los buenos conductores, en ellos se produce menos calor. Un mal conductor, por ejemplo el nicrómel, cuando conduce la corriente se calienta mucho. El cobre es aproximadamente 60 veces mejor conductor que el nicrómel. Los efectos caloríficos de la electricidad se usan en muchos aparatos, como tostadores, planchas, secadores eléctricos, cobertores eléctricos, calentadores, cautines, etc. Sin embargo, cabe notar que aún los buenos conductores producen algo de calor. 58. Efectos de la electricidad. La electricidad produce luz. Muchos malos conductores, cuando conducen la corriente, se calientan al rojo vivo y hasta el rojo blanco. Debido a esta incandescencia, emiten luz además de calor. Este es el principio que se aplica en una lámpara incandescente ordinaria.
La energía eléctrica también puede aprovecharse para producir luz sin mucho calor, usando métodos tales como fluorescencia, fosforescencia y electroluminiscencia. La electroluminiscencia la producen algunas sustancias sólidas cuando conducen corriente. Sin embargo, la cantidad de luz que emiten es poca y se usan principalmente para efectos publicitarios y decorativos. Muchos gases, cuando conducen corriente, se ionizan y producen radiaciones luminosas. El neón, el argón y el vapor de mercurio constituyen algunos ejemplos. Se usan en los anuncios de neón que se observan en las avenidas importantes de la ciudad. La fosforescencia ocurre cuando un haz de electrones incide en algunos fósforos y otros materiales especiales. El cinescopio de televisión se basa en este principio. La fluorescencia combina la electroluminiscencia y la fosforescencia. Un gas, por ejemplo el vapor de mercurio, al conducir la corriente eléctrica, se ioniza y emite radiación ultravioleta. La radiación incide en una capa fosforescente y emite luz blanca. 59. Efectos de la electricidad. La electricidad produce magnetismo. Tal como el magnetismo puede producirse mediante la electricidad, así la electricidad es producida por magnetismo. Cualquier conductor en que fluye la corriente eléctrica, se comportará como un imán. A esto se le llama electromagnetismo. El magnetismo y el electromagnetismo se explican más detalladamente en las siguientes lecciones. 60. Magnetismo. Magnetismo. El magnetismo fue descubierto hace más de 2000 años por los griegos, cuando observaron que el hierro atraía cierto tipo de piedras. Puesto que esta piedra se encontró por primera vez en la ciudad de Magnesia, en el Asia Menor, se le dio el nombre de magnetita. Más tarde, cuando se descubrió que esta piedra se alineaba espontáneamente en la dirección norte a sur al suspenderla de un cordel, se le llamó piedra guía o imán. La magnetita constituye un imán natural que atrae a los materiales magnéticos. 61. Magnetismo. El magnetismo y el electrón. Aunque hay una relación estrecha entre las fuerzas eléctricas y magnéticas, las dos son totalmente diferentes. Las fuerzas magnéticas y las fuerzas electrostáticas no tienen ningún efecto, una sobre otra en tanto no haya movimiento. Pero, si el campo de fuerza de cualquiera de ellas se pone en movimiento, entonces sucede algo que origina la interacción de ambas fuerzas. Puesto que el electrón es la partícula más pequeña de la materia, se partió de ello para formular una teoría que explique la relación existente entre la electricidad y el magnetismo. Se trata de la teoría electrónica del magnetismo. Se sabe que el electrón tiene una carga negativa y que esta carga produce un campo de fuerza que está dirigido desde todas partes hacia el electrón. Por otra parte, según se estudia en física, una carga en rotación produce un campo magnético. Por consiguiente, debido a su rotación orbital, el electrón también tiene un campo magnético. Este campo se extiende en círculos concéntricos alrededor del electrón. Así pues, las líneas electrostáticas de fuerza y las líneas magnéticas de fuerza, al encontrarse en cualquier punto, son perpendiculares entre sí, los dos campos combinados constituyen un campo electromagnético. 62. Magnetismo. La molécula magnética. En realidad, los únicos metales naturalmente magnéticos son el hierro, el níquel y el cobalto. Por otra parte, puesto que todos los materiales contienen electrones, te podrías preguntar por qué no todas las cosas tienen propiedades magnéticas. La respuesta es que en los átomos, los electrones orbitales que tienen un spin opuesto tienden a formar parejas, de modo que sus campos magnéticos se oponen, anulándose mutuamente. Lo anterior no quiere decir que los elementos que tienen un número impar de electrones sean magnéticos. Esto podría suceder, si se lograra aislar los átomos. Pero, por lo general, los átomos, al combinarse para formar moléculas, se disponen de la manera más apropiada para tener en total, 8 electrones de valencia y al hacerlo, en la mayor parte de los materiales, los espines de los electrones orbitales anulan los campos eléctricos. Sin embargo, en el hierro, níquel y cobalto, este proceso no se realiza de una manera tan ordenada. Cuando los átomos de dichos metales se combinan, se convierten en iones y comparten sus electrones de valencia de tal modo que muchas de las órbitas de los electrones no se anulan, sino que se suman. Esto produce en el metal regiones llamadas dominios magnéticos, o moléculas magnéticas. Estas moléculas magnéticas se comportan como pequeños imanes. Aunque el hierro, el níquel y el cobalto son los únicos materiales naturalmente magnéticos, existen procesos controlados de fabricación para obtener compuestos con buenas propiedades magnéticas.